Vamos a cambiar de tema y vamos a ir a lo que han sido las vulneraciones en ciberseguridad en nuestro país, sobre todo en organismos del Estado. Por ejemplo, hace un tiempo ocurrió un secuestro al sitio web de INDAP por casi 2 semanas. Y también el ejército tuvo una situación también de ransomware, que es este virus que secuestra los terminales, secuestra los dispositivos y pide un rescate, un pago para que la información sea desencriptada y liberada a sus dueños. Lo que generó, obviamente, problemas en estas instituciones. Incluso desde el ejército manejamos la información de que ni siquiera se podían conectar a los correos electrónicos y no se podían contestar correos electrónicos debido a que se estaban investigando las falencias y también todas las debilidades en el sistema. Queremos hablar de cómo apagar estos incendios que afectan gravemente a las instituciones. Algunas pueden dejar de funcionar. Hay empresas privadas que en estos momentos, al parecer, tienen esos problemas y están dejando de funcionar de manera normal, y eso también genera, además de las pérdidas millonarias, lo que afecta también a las personas con estas instituciones. Vamos a tomar contacto con Hernán Moller, gerente de operaciones de Nivel 4, empresa experta obviamente y que hace estas asesorías y que saben del tema de lo que es cuidar finalmente los sistemas en cuanto a la ciberseguridad. Hernán, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, Hernán. A ver, cuéntenos un poco de los casos que ustedes manejan y que se han repetido muchísimo en el último tiempo, sobre todo el ejército. No es el primer caso que ocurre en esta institución, ¿verdad? No, no es el primer caso y también sabemos de algunos otros que no se han hecho públicos, pero no es el primero. Perfecto. ¿Y qué es lo que se maneja? ¿Cómo habrían ocurrido? Obviamente tratando de recordar lo que son investigaciones también, pero ransomware, o sea, ¿no hay una protección tal vez a lo que es un mail en una institución que protege lo que es la seguridad nacional? Sí, es difícil responder esa pregunta porque uno creería que el ejército, una institución que debería estar súper resguardada, sufre este tipo de ataques, es un poco extraño. Sin embargo, a medida que avanza el tiempo, avanza la tecnología, es muy difícil seguirle el ritmo. Entonces, cada vez están saliendo nuevas formas de vulnerar los sistemas, de atacar, y es muy difícil seguirle el ritmo a eso. Ahora, seguirle el ritmo es difícil, pero ¿no se entenderá que tal vez hay un sistema de encriptación de los correos? Incluso hoy día las empresas privadas, Google, pongámosle, Microsoft, tienen sus propios antivirus. Creamos que el mail institucional funciona a través de esta plataforma, que no debería, pero funciona a través de estas plataformas. ¿No hay tal vez ahí una protección justamente, o la verdad es que es demasiado rápido lo que avanzan los ciberdelincuentes? Sí, pero como decía al principio, a medida que va avanzando la tecnología, aparecen nuevas formas de evadir estos mecanismos de control. Entonces, y el problema del ransomware y en general el malware o el phishing es que generalmente el ransomware, el vector de ataque es un phishing, o sea, un usuario, una persona que lee un correo y hace clic en un enlace malicioso. Y ese punto de ataque, ese vector de ataque es muy difícil de controlar porque finalmente son personas que pueden ser engañadas. Y una vez que son engañadas, vulnerar o evadir los sistemas es un poco más fácil. Exactamente, y a ese punto quería llegar. Hay un tema de personas. Es decir, aquí, antes de hablar de sistemas, servidores, protegidos, contraseñas, todo, hay que primero protocolizar lo que es el funcionamiento dentro de estos sistemas. Hay un problema, al parecer lo que aquí más está afectando es un problema de protocolo de cómo operar ante ciertos correos. Sí, además de los protocolos en general, temas de concientización. O sea, a medida que la tecnología avanza, la ciberseguridad también avanza, los atacantes también avanzan, por lo que es muy importante que en general la población, no solamente organismos como el ejército o organismos relacionados con el gobierno estén concientizados, sino que la población en general. Porque a todos nos ha tocado que nos ha llegado un correo con un enlace sospechoso intentándose hacer pasar por alguien más. Entonces, en la medida que todo el mundo conozca que la ciberseguridad es algo que nos va a acompañar constantemente porque la tecnología sigue avanzando, en la medida que la gente se eduque y todos conozcan respecto a los potenciales peligros de esto, va a ser más fácil disminuir este tipo de ataques. Exacto, incluso ya esta semana, hace 2 semanas ya viene una serie de mensajes que vienen llegando a los celulares de todas las personas con un ataque, no vamos a decir ataque, pero sí una aliada finalmente de exposición a que alguien caiga engañado por ese virus que puede caer o por ese phishing finalmente que le robe los datos a las personas. Ahora, a su juicio, ¿qué ocurre hoy día con el Estado chileno? Para que no hablemos de gobierno, sino que esto es una cuestión que traspasa todo lo que es una administración de 4 años. Han ocurrido muchas vulneraciones, lo decíamos, INDAP
2 semanas aproximadamente estuvo caída y ahí hay una preocupación grave para las personas que quieran acceder a sus servicios. El ejército, que no debería por nada verse vulnerado. Uno puede entender, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos con robo de datos, pero una vulneración que haga caer los sistemas es gravísimo. ¿Qué está sucediendo en nuestro estado? No estamos aprendiendo, no estamos a la vanguardia, dependemos de terceros. ¿Qué es lo que está pasando a su análisis? Sí, en general, en Chile y en el mundo hay una alta demanda de profesionales de ciberseguridad que estén realmente capacitados y entrenados. Entonces, Chile, al ser un país sudamericano que si bien estamos a vanguardia, a lo que es vanguardia a nivel latinoamericano, todavía estamos muy por detrás de países como Estados Unidos o en general de lo que es Europa, ¿ya? Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta entrenar más a la gente, al personal relacionado con ciberseguridad, no solo del gobierno, sino que del Estado, como decías tú. Y en la medida que la gente vaya mejorando sus capacidades técnicas, va a ser mucho más difícil que ocurran situaciones como esta. Además, eso también va acompañado de leyes. Hace muy poquito se aprobó la Ley Marco de Ciberseguridad, que eso va a apoyar a que estas situaciones no sigan pasando, siempre y cuando exista una fiscalización bien dura en que se cumplan estas leyes, porque hace el 2017 aproximadamente se emitió una política general de ciberseguridad que si bien es un primer paso, no existían sanciones directas ni fiscalización. Entonces, la ley viene justamente a cambiar esto, pero tiene que ir muy bien acompañado de sanciones y de fiscalización, si no vamos a seguir igual. Hay uno de los organismos que se ha repetido muchísimo con estas alertas, a quienes por ejemplo también seguimos tecnología, está el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática. Es una agencia llamada CECIRT. ¿Cuál ha sido el rol del CECIRT? ¿Si ha sido correcto a su juicio? ¿Si le falta poder, tal vez, así como por ejemplo el CERNAC es un león sin diente ni garra? ¿El CECIRT puede hacer algo o la verdad es que es una agencia que está bien limitada a su presupuesto o tal vez a sus funciones por ley incluso? El CECIRT es una organización que ha apoyado bastante en general concientizar y apoyar a las distintas empresas y al sector público en general a abordar estos ataques, ¿ya? Sin embargo, como decías tú, de cierta forma es un CERNAC sin dientes, por decirlo de alguna forma, porque están limitados en su capacidad de acción. Ellos pueden apoyar a una entidad pública, a una entidad privada, en dar lineamientos o apoyar incluso frente a un ciberataque, pero no tienen mayor campo de acción. Entonces, pero por suerte, la ley marco de ciberseguridad viene a reforzar esta parte. Se crea una agencia nacional de ciberseguridad y se empiezan a coordinar estos temas para que sea más amplio el campo de acción que tenga el CECIRT y existan distintos CECIRT dependiendo de las organizaciones. Ya, por lo menos ahí nos va dando un poco más de esperanza, sobre todo porque es una agencia la que cuida a todos. La verdad es que es bien, bien complicado porque lo sabemos. Además, eso es lo otro. En el Estado hay como distintos sistemas, ¿no es así? No está todo unificado en un solo protocolo. Sí, o sea, cuando hablamos de protocolo, hablamos de la Política Nacional de Ciberseguridad, por Ya. ejemplo, decretos presidenciales que se puedan emitir y distintos comunicados internos de cada organización. Entonces, hoy en día cada ministerio o cada organización interna del Estado tiene sus propios lineamientos, se apoya de los decretos y se apoya del CECIRT, pero tiene sus propios lineamientos. Entonces, en la medida que eso esté unificado y existan reglas claras en general, que todos tengamos que cumplir, no solamente el gobierno y el Estado, va a ser más fácil protegerse frente a este tipo de ataques. Ya, esperemos que eso siga pasando, obviamente, unificación, que eso es lo más importante, o sea, para que por lo menos todas las agencias del Estado, todos los estamentos del Estado estén claros en cómo reaccionar y cómo comportarse ante, por ejemplo, una exposición que es desde un correo hasta un mensaje muy, muy grave. Ahora, Hernán, estas son situaciones de Estado, pero también a cualquier persona le puede pasar. ¿Qué protecciones se pueden tomar para que también los propios trabajadores del Estado, que tal vez que nos están viendo, desde el más bajo, para que se entienda que el más bajo puede generar una reacción en cadena que haga caer todo un sistema? ¿Cómo cuidarse? ¿Cuáles son las alertas, o sea, las evidencias que uno tiene que estar atento a que esto podría ser una alerta? No tengo que abrir un correo, no me tengo que exponer. ¿Por dónde va la mano? Sí, si uno empieza a mirar las tendencias de ciberataque, hace muchos años siempre era ataques enfocados a componentes tecnológicos, pero hoy en día son las personas las que están siendo atacadas porque son los más descuidados y es por donde es más fácil entrar. Entonces, una recomendación muy importante en general para cualquier persona, no solamente del Estado o del gobierno, sino que en general, es siempre dudar de lo que uno recibe. El típico ataque que le llega a casi todas las personas, creo yo, es de suplantación de identidad del banco. Si uno tiene, por ejemplo, Banco Estado y le llega un mail de Banco Chile,
claramente es un intento de phishing, o sea, están intentando hacerse pasar por otra entidad. Entonces, uno siempre, porque muchas veces esos ataques van a empezar a ser cada vez más específicos, y si yo tengo, por ejemplo, BCI, me va a llegar un correo diciendo que mi cuenta de BCI se bloqueó, con mi nombre, con mi root, y cada vez va a ser más difícil darse cuenta si se trata o no de un phishing. Por lo cual siempre hay que dudar. ¿El banco realmente me va a solicitar mis credenciales para se supone que ellos ya las tienen? Entonces, en la medida que nosotros siempre dudemos, conversemos esto dentro de nuestras casas o con las personas cercanas, esto se puede poder evitar, porque ya no basta con tener un antivirus o tener algún sistema tecnológico dentro de nuestros computadores, porque los ataques van avanzando y va a ser cada vez más difícil lograr identificarlo. Y hay un punto, por ejemplo, con la información que uno maneja, que está colocada en Internet, además del Facebook, Instagram y todo eso, de mantener una mayor reserva hoy día que podrías alimentar, por ejemplo, a los ciberdelincuentes para que vaya más personalizado. Y también, ¿qué pasa, por ejemplo, hay una página web, todos la conocen, no la voy a nombrar, pero todos la conocen, donde se puede encontrar el nombre, el apellido y el root de la persona? Son datos que son sensibles. ¿Qué se puede hacer ante eso? Hoy es difícil protegerse frente a ese tipo de situaciones, porque muchas veces uno entrega sus datos en distintos lugares y como esos datos no son tratados de manera correcta, terminan en Internet de manera pública y, como decías tú, en páginas que se pueden consultar y que cualquiera puede saber nuestro nombre, nuestra dirección o distinta información. Entonces, en la medida que existan más leyes que protejan los datos de las personas y que sancionen cuando una empresa, por ejemplo, divulga los datos de los usuarios o es víctima de un ataque y producto de eso se filtran los datos de los usuarios, en la medida que esas leyes y sanciones sean más duras, va a ser más fácil para los usuarios. Porque hoy en día uno se registra en cualquier sitio y le piden una serie de datos que, si no lo entrega, no se puede registrar. Entonces, es muy difícil para un usuario no acceder a esos sitios sin entregar los datos. Tal vez aquí me voy a poner un poco maníaco, pero conozco gente que lo hace. Tal vez crearse un correo para esos boletines, suscripciones y todo eso. Y otro correo, incluso dos, para que son temas importantes, bancarios, por ejemplo, y así uno sepa, vaya, este correo yo lo ocupo para ciertas cosas y recibo un mail que supuestamente es del banco. No deberían tener este correo. ¿Podría ser una posibilidad? Ayudaría bastante a disminuir en general la recepción de esos ataques. Yo personalmente lo tengo así. Tengo una casilla que se llama spam@nivel4.com y otra que es hernan@nivel4.com, donde utilizo todas mis cosas esenciales. Perfecto. Y en la de spam utilizo cualquier cosa que sé que me va a llegar un spam al otro día o que posiblemente se podrían filtrar mis datos dependiendo de dónde me esté registrando. Perfecto. Ahora, aplicaciones. Hay aplicaciones que ayudan a eso y lo otro. ¿Se puede confiar en las aplicaciones? Porque han salido varias alertas en ciertos dispositivos donde, ojo, esta aplicación que usted pensaba que era súper buena, le estaba robando datos. Sí, es difícil responder esa pregunta porque finalmente pasa lo que dices tú. Las mismas aplicaciones que se supone que nos tienen que proteger comienzan a recopilar nuestra información, enviarla a otros sitios o ellos mismos utilizarla para otros fines. Entonces, confiar netamente en una aplicación o en elementos tecnológicos hoy es muy difícil, sobre todo si se trata del celular. Y ahí, ¿cómo se podría proteger, por ejemplo, un generador de contraseñas, un doble verificación? Tal vez, para personas que lo entiendan, son aplicaciones que ingresan códigos, por ejemplo, o piden autorizaciones para poder iniciar la sesión. ¿Son buenas esas medidas o al final todo tiene un grado de exposición porque es lo humano también? Sí, o sea, son buenas medidas en la medida que uno lo pueda mantener, ¿ya? Generalmente se recomiendan contraseñas robustas, o sea, que sean extensas, de 8 caracteres, alfanuméricos, o sea, con letra y con números, y tal vez con un carácter especial. Y utilizar contraseñas diferentes para nunca reutilizarlas, porque va a ser muy fácil para un atacante intentar adivinar una contraseña y si logra dar con una contraseña ya se ven comprometidas todas nuestras cuentas. Entonces, utilizar contraseñas distintas dependiendo del sitio, utilizar contraseñas robustas, alfanuméricas, de 8 dígitos de largo y con caracteres especiales, y además utilizar algún gestor de contraseñas, pero ya diría que para un segundo nivel, y ahí almacenar todas esas contraseñas que pueden ser mucho más complejas porque van a estar almacenadas en esa herramienta. Y a pesar de eso, estos gestores de contraseñas también se han vuelto involucrados en ataques y han sido vulnerados también.
Entonces, por eso comentaba que es muy difícil confiar solamente en una aplicación o en una tecnología, sino que nosotros como usuarios del computador y usuarios de Internet tenemos que tratar de proteger nuestros datos, tratar siempre de desconfiar y tratar de conversarlo esto internamente, porque muchas veces estos fraudes se pueden evitar si uno lo Exacto. conversa internamente. Exactamente, siempre el factor persona es lo más importante porque al final somos nosotros los que manejamos esos dispositivos. Hernán Moller, gerente de operaciones de nivel 4, empresa experta finalmente en ciberseguridad, le queremos agradecer por ayudarnos a entender este fenómeno y